En este video vamos a ver algunos errores o malos hábitos que tenemos al momento de escribir código en Python. Usualmente cuando aprendemos un lenguaje de programación como Python, aprendemos las cosas más sencillas al inicio, pero mientras vamos avanzando no nos damos cuenta que estamos teniendo unos malos hábitos y estamos usando más líneas de código de lo normal o estamos usando algunos métodos que no serían muy convenientes o muy eficientes y que en realidad existen algunas funciones, métodos o algunos conceptos que nos podrían ayudar a reducir líneas de código y hacer nuestro script más veloz. Entonces veamos cuáles son algunos de estos malos hábitos que tenemos al momento de escribir código en Python. Ok, el primer mal hábito que tenemos al escribir código en Python es usar un try except, pero en el except no colocar cuál es la excepción que queremos. Entonces, si es que lo dejamos así, podríamos encontrarnos con ciertos problemas en el futuro. El problema de dejar este except solo es que podríamos atrapar algún error del sistema o podríamos tener problemas al interrumpir el programa apretando control C. Para ello tenemos que especificar cuál es la excepción con la cual estamos trabajando. Por ejemplo, estas son excepciones muy particulares de Selenium que tiene y acá que he importado. Y acá veo qué acción tomar según sea la excepción. Ok, el segundo mal hábito que tenemos al escribir código en Python es concatenar cadena de texto usando el símbolo de más. El símbolo de más es uno de los símbolos que aprendemos al inicio cuando estamos iniciándonos con Python, pero no es el más eficiente para poder concatenar cadena de texto. Incluso mientras más cadenas tienen, más símbolos de más van a tener que agregar y no es muy práctico. Y lo que se recomienda para concatenar cadena de texto es usar una cadena F, como lo ven acá. Entonces, las cadenas F nos permiten concatenar cadena de texto sin agregar el símbolo más y además de eso tienen muchas funcionalidades que les va a ayudar a escribir mejor código en Python. Por ejemplo, podrían agregar variables como lo estoy haciendo acá y así muchas cosas podrían hacer con una cadena F. Entonces, una cadena F es mucho más recomendable usarlo que concatenar con el símbolo más. Ok, el siguiente mal hábito que tenemos es cómo realizamos las importaciones en Python. A veces usamos el import con el asterisco, el cual indica importar todo lo que está dentro de un módulo o alguna librería. Entonces eso no está muy bien, pues no podemos reconocer qué variables o qué elementos en específico estamos importando. Entonces, si es que nuestro código es muy largo, quizás podríamos tener conflictos entre nombres de variables o ignorar de algo que no podemos ver, pues no estamos importando algo en específico. Por ejemplo, acá estoy importando todo de la librería math. Entonces, gracias a esto, puedo usar esta función que me halla el valor mínimo de este decimal y esta que me halla el valor máximo. Pero quizás esto no es muy recomendable, quizás en este ejemplo no hay ningún problema, pero si es que tu código es distinto, podrías tener algunas complicaciones. En este caso, lo que se recomienda hacer es hacer importaciones específicas o importar todo el módulo o librería completa. Entonces acá, por ejemplo, he importado todo el módulo math, lo he importado acá completamente y luego he llamado a un método específico. Entonces, en vez de usar el asterisco y luego simplemente usar este método floor, lo que he hecho es acá usar math y luego usarlo como un método, tal y como lo ven, y ya no como en el caso anterior. Y también lo que se recomienda es importar algo en específico que quieres usar. En este caso estoy importando pi desde el módulo math y acá lo puedo usar, pues lo acabo de especificar. Entonces esto es una mejor forma de cómo importar algo en específico de un módulo o de una librería. Ok, el siguiente mal hábito está relacionado a no seguir las guías dentro de PEP 8. PEP 8 es un documento que tendríamos que leer todas las personas que usamos Python, pues provee guías y mejores prácticas de cómo escribir código en Python. Ya sé que puede resultar aburrido leer una guía de cómo escribir código en Python, pero si es que tienen un editor de texto como PyCharm, por ejemplo, acá lo tengo, acá PyCharm les va a recomendar cómo seguir estas guías de PEP 8. Por ejemplo, acá acabo de resaltar esta línea, esta raya, esta sublínea o raya, y acá me acaba de aparecer un mensaje que dice PEP 8 y que me falta un espacio en blanco luego de los dos puntos. Entonces, PyCharm me está recomendando que tendría que apretar el espacio y luego de hacer esto, como ven, se me va esa línea que tenía. Y lo que me quiere decir es que ahora sí estoy siguiendo los consejos o guías de PEP 8. Entonces acá tendríamos que hacer estas modificaciones.
Y bueno, acá acabo de hacer las modificaciones y como pueden ver ya no tengo ninguna de esas líneas que me aparecía debido a PyCharm, sino que ahora como he seguido las guías de colocar espacios entre los elementos de una lista y luego agregar espacio luego de los dos puntos de un diccionario, ahora sí me aparece que estoy siguiendo las guías de PEP 8. Y así hay muchos puntos a seguir que pueden verlo en la guía de PEP 8. El siguiente mal hábito está relacionado con el uso de los diccionarios y específicamente con los métodos que usamos en los diccionarios. Por ejemplo, acá tengo un diccionario con los países y la población y acá hay métodos llamados keys, values y items. Entonces, el primer método nos bota el valor de las llaves, el segundo el valor de los valores y el tercero el par llave y valor. Y a veces no usamos estos métodos correctamente. Y el mal hábito que tenemos acá es que a veces cuando queremos obtener las llaves de un diccionario, hacemos lo siguiente. Hacemos un bucle for y acá usamos el método keys. Entonces, si queremos encontrar las llaves de un diccionario, no necesitamos usar este punto keys, pues por defecto, si es que hacemos esto, podríamos encontrar la llave del diccionario. Cuando hacemos un bucle for al diccionario, automáticamente estamos haciendo iteraciones en las llaves. Entonces, no tendríamos por qué usar el punto keys. Algo parecido sucede cuando queremos obtener el valor. Por ejemplo, si acá queremos obtener el valor de la población, lo que usualmente hacemos es hacer un bucle for en el diccionario y luego hacer esta sintaxis, que sería básicamente para obtener el valor que está dentro de la llave. Esto no está mal, les va a botar un resultado, pero aquí podríamos usar el método items. Y si es que adicionalmente agregamos estos dos valores para iterar, vamos a poder obtener como primer valor la llave y como segundo valor, bueno, el valor que le pertenece a esta llave. Y de esta forma el método items nos facilita más la vida. El siguiente mal hábito nos sucede cuando queremos abrir un archivo con Python. Usualmente usamos esta sintaxis que viene a ser la función abrir, luego el método escribir y luego usamos el método close que nos sirve para cerrar este archivo. Y lo cual está correcto, pues siempre cuando abrimos un archivo con Python, luego siempre tenemos que cerrarlo. El problema es en esta sintaxis, pues es que acá cuando leemos este archivo nos bota una excepción o un error o sucede algo que no estamos esperando, este archivo no se va a cerrar, pues acá el código se va a interrumpir y luego no vamos a llegar a esta línea de código. Entonces este archivo que abrimos no se va a cerrar. Para ello se recomienda usar la sentencia with. Pues si es que usamos esta sentencia with, incluso si es que obtenemos acá una excepción o sucede algo imprevisto, vamos a poder cerrar el archivo sin ningún problema. Ok, el siguiente mal hábito que tenemos está al momento de usar las funciones range y length. Usualmente usamos estas funciones para poder saber el número de la iteración con la cual estamos trabajando. Por ejemplo, acá tengo dos listas, lista países y lista población, y esta parte de acá me permite obtener cada elemento de esta lista. Por ejemplo, el elemento 1 de la lista países y el elemento 1 de la lista población. Para luego acá poder imprimir cuál es la población que tiene cada país. Y eso funciona, no hay ningún problema, pero hay métodos más eficientes para poder realizar esto. Y uno de esos métodos es usar la función enumerate. Y acá lo que podemos hacer es iterar y enumerar los elementos de una lista de tal forma que también podemos obtener los elementos de la otra lista y hacer lo mismo que hicimos de antes. Y una función incluso mucho mejor a usar en este caso es la función zip, pues esta función nos permite agrupar los elementos de dos listas. Acá, al usar zip, estamos emparejando estas dos listas y podemos hacer un bucle for a través de estas dos listas al mismo tiempo. El siguiente mal hábito que tenemos es no usar listas de comprensión al momento de crear nuestras listas. Por ejemplo, acá tengo una lista de países y acá vemos que tengo todos estos países en letras mayúsculas. ¿Y qué pasaría si es que quiero que todo esté en letras minúsculas? Entonces, a veces lo que hacemos es crear una lista en vacío y luego hacer un bucle for y acá usar el método, por ejemplo, lower, que me permite transformar de mayúscula a minúscula y luego hacer un append para poder guardar todos estos elementos en minúscula en esta nueva lista. Esto no está mal, esto nos va a botar el resultado que queremos, pero digamos que la sintaxis podría ser mejorada. En vez de crear una lista desde cero y hacer todo un bucle for en varias líneas de código, podríamos simplemente reducirlo todo a una sola línea. Entonces, esta es la sintaxis de una lista de comprensión, la cual puede simplificar la creación de una lista desde cero.
Sin embargo, tengan en mente que no siempre es conveniente usar la sintaxis de lista de comprensión, pues a veces no es necesario y podríamos complicar mucho más las cosas. Así que hay que analizar cuándo es conveniente y cuándo no lo es. Ok, el siguiente mal hábito que tenemos está al momento de usar funciones o de declarar una función. Y lo que sucede acá es que el valor por defecto de nuestra función es un valor mutable. Si en el parámetro de una función colocamos un valor mutable, como por ejemplo lo es una lista, vamos a ver muchos comportamientos inesperados. Por ejemplo, acá en mi función estoy usando el append para poder adjuntar valores a mi lista. Y si acá llamamos esta función 3 veces, vamos a ver algo un poco raro. Pues la primera vez que llamamos esta función, vamos a ver que hay un elemento y luego a la segunda vez que llamamos esta función, vamos a ver que hay dos elementos, pues el primer elemento se obtuvo de la primera vez que llamamos. Y esto quizás no es lo que estás esperando, sino simplemente lo que esperaríamos sería obtener el número 2. Y acá, en la tercera vez que llamamos, tendríamos que obtener solamente el número 3 y no que se acumulen los resultados de las llamadas previas. Y esto sucede pues nuestro valor por defecto aquí es un valor mutable. Lo que se recomienda acá es no declarar este valor mutable dentro de los paréntesis, sino que hacer algo como ven acá en la pantalla. Colocarlo esto igual a none y luego crearíamos una condición if. Si es que este valor es none, lo que vamos a hacer es crear esta lista vacía, solamente cuando esto es none. Y si es que hacemos esto, evitaríamos ese comportamiento extraño que vimos anteriormente, el cual era acumular valores cada vez que llamábamos a una función. Y el último mal hábito de esta lista es no usar NumPy para realizar operaciones matemáticas. A veces nos olvidamos que Python tiene una gran cantidad de librerías y paquetes que podemos usar. Y uno de esos paquetes que es muy fundamental para realizar operaciones matemáticas es NumPy, pues nos ayuda a reducir la línea de código y aumenta la velocidad al momento de realizar operaciones matemáticas en Python. Por ejemplo, acá tengo un array de millones de elementos, los cuales consisten en números del 1 al 100. Y digamos que estos son los resultados de un examen. Y acá quiero saber cuál es el porcentaje de números que son menores a 70. Y para ello acá divido la cantidad de elementos que son menores a 70 con la cantidad total de elementos. Esto sería lo que haríamos si es que no supiésemos de NumPy. Sin embargo, si es que tuviésemos conocimiento de NumPy, podríamos usar algunos métodos y funcionalidades que tiene NumPy. Por ejemplo, aquí seleccionar solamente los elementos menores a 70 usando esta sintaxis de NumPy y acá usando el método min para poder obtener el promedio de números menores a 70. Y con esto podríamos simplificar todo el código que vimos anteriormente. Y esos son algunos de los malos hábitos que he podido encontrar. Si es que ustedes tienen alguno o saben de otro, pueden escribirme en los comentarios. Hey, gracias por mirar este video. Si el video fue útil para ti, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.